Buenos días, les pedimos que vayan tomando asiento, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Cecilia. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión de trabajo del Grupo de Puebla. Les pido que tomen asiento todas y todos. Bienvenida a la prensa. Están en su casa. Y esta es una sesión de trabajo. No es precisamente un encuentro del Grupo de Puebla, sino una sesión de trabajo en el contexto de una invitación que nos militante, que hacemos con pasión y convicción a los 15 años del golpe de Estado al presidente Mel Zelaya. Y el Grupo de Puebla, encabezado por Alberto Fernández, expresidente de la Nación Argentina, nos constituimos aquí, querido presidente Zelaya, para no solamente acompañar, sino militar en la denuncia de lo que fue el golpe de Estado hace 15 años. Hoy vamos en este Grupo de Puebla que tiene 4 edificios para recordar rápidamente a la prensa, el grupo de liderazgo de 20 países, 66 líderes. Están entre otros Iván Cepeda, ya dije el presidente Fernández, el presidente Zelaya, Cecilia Nicolini, pero también Beatriz Paredes de México, Clara López, Ricardo Patiño, y está el grupo de juristas. Y aquí está Carola Íñiguez, que es una jurista que representa a una parte del grupo de juristas coordinados por Silvina Romano, cordobesa. Está el grupo académico, coordinado por Mauricio Jaramillo, Nicolás Arata y Daniel Flores, que están ahí los tres, que reúnen, como dice el título, académicos que colaboran a la construcción de pensamiento y publicación de documentos. Está el grupo legislativo, y aquí está el Cuesta, por ejemplo, Sonia Gutiérrez de Guatemala, Yajirén Noriega de Ecuador, encabezado por Cecilia Nicolini, que fue secretaria de Ambiente del gobierno de Alberto Fernández. Vamos a escuchar muy pronto al presidente Sampedri, que no está, y está Camila, directora de su fundación, que está por acá, y el presidente Sampedri, que es uno de los motores más importantes, expresidente de Colombia, que le mandamos un abrazo, nos va a saludar en pocos minutos más. También el presidente Zapatero, Rodríguez Zapatero, y también desde España se va a conectar el ex juez Baltasar Garzón, que pertenece al grupo de juristas del Grupo de Puebla. Hoy tenemos nosotros una agenda que va a ser intensa y breve hasta las 15 horas. En la inauguración van a hablar María José Pizarro, flamante senadora colombiana, el expresidente José Manuel Zelaya, el expresidente Fernández, y van a dar por inaugurada esta sesión con la prensa. Pequeñas reglas de convivencia. Nosotros no grabamos las sesiones. Esas pantallas que ustedes ven son de transmisión interna, no se graban. Nunca en 10 encuentros hemos tenido un solo problema, porque somos muy fraternos. Aquí quería Lina, a quien aprovecho a agradecer su rol en este encuentro. Y la prensa va a estar hasta las 10 de la mañana con nosotros. Después nos vamos a hacer una foto oficial, que la hacemos siempre como nuestra liturgia poblana, a la izquierda. Y a las 10:30 vamos a comenzar lo que se denomina el taller de coyuntura. Es un taller muy intenso, privado, sin la prensa, que adoramos, pero esta vez la queremos menos. Y nos vamos a reunir para articular país por país en la confianza, en la articulación que tanto estremece a la extrema derecha. De eso se trata. De reunirnos, coordinarnos fraternalmente. Presidente Zelaya, eso dura 1h30, tomaremos un café y después tenemos una sesión de trabajo sobre cómo enfrentar a la ola impugnadora contra el Estado y la democracia, querido David Racero, de la extrema derecha. Y hay expositores, después la palabra se libera, son minutos muy exigentes, somos extremadamente reaccionarios con el tiempo. Se nos acaba el humor y lo poblano, son 5 minutos para exponer, 3 para la réplica, así que de antemano pedirle la excusa, pero en eso no tenemos mucha alternativa por poco tiempo. Quiero 3 reflexiones breves. Uno, saludar a Matías Capeluto, que ha jugado un rol clave en la organización de este encuentro presencial, y junto a Camila Guasemputi, y a saludar a Samper, querida Camila, han sido los equipos que han hecho posible este encuentro, y te quiero dar las gracias, querido Matías, por el enorme esfuerzo, enorme que ha hecho. Quiero a Cecilia Nicolini, que está a mi izquierda, que ha ayudado también y muchísimo. Quiero agregar 3 reflexiones muy breves. Estuvimos en México con el presidente Fernández, el presidente Evo Morales, acompañando a Claudia Sheinbaum, y tuvimos el honor
de confirmar una vez más que el mundo progresista hace su camino. Pareciera que la confrontación con la extrema derecha es un deber, pareciera que recordar que sus propuestas son más antiguas que el himno negro es otro deber. Eso ocurrió en México. Y nos preocupa lo que ocurre en Bolivia, donde el Grupo de Puebla tiene a dos hermanos miembros, al presidente Evo Morales y al presidente Arce. Y lo que hemos conocido es un golpe que hemos condenado, por supuesto, y lo seguimos de cerca, encabezada una misión fraterna de conversación, fraterna de poblanos, para que vuelva a haber la reiteración, la fraternidad entre nuestros dos hermanos líderes, junto a Adriana Salvatierra, que ha jugado un rol clave en ese camino. Quiero además decir que Venezuela, país hermano, enfrenta elecciones y hemos pedido la no injerencia, hemos sido muy explícitos. Querido Rander, te damos la bienvenida en nombre del presidente Maduro, vicecanciller de Venezuela, es tu casa. En el Grupo de Puebla somos un puente de fraternidad también, uso la misma palabra, de acompañamiento. Cierro entonces con, habiendo puesto las reglas, el libreto más o menos, le pido en la inauguración que escuchemos, si le parece, a tres saludos. Al presidente Samper, fundador del Grupo de Puebla, expresidente de Colombia, secretario general de UNASUR, gran amigo, no sé si la palabra es hermano, pero lo queremos, lo admiramos y lo adoramos. Así que, presidente, te escuchamos, creo que envió un video, ¿no? Así que adelante, querido Nico Capeluto, que es otro clave en este ejercicio. Adelante, por favor. Lamento muchísimo que circunstancias familiares ineludibles me obligan a excusarme del acto en el cual se le rinde un testimonio de reconocimiento a una pareja ejemplar como es la pareja Zelaya, la de Manel y la de Xiomara. Ellos a través de sus gobiernos han demostrado algo que es muy importante para el progresismo latinoamericano. No solamente abrieron las puertas a la educación, no solamente abrieron las puertas al cambio con una constituyente que pretendía vencer esta resistencia al cambio, sino que recientemente han enarbolado la bandera de la soberanía frente al intento de tomarse a través de mecanismos judiciales prácticamente una invasión del país. Por ello, aquí no estamos hablando de dos por el precio de uno, sino de cuatro por el precio de dos, que van a dejar un testimonio de cómo se puede combinar el crecimiento con la igualdad, la soberanía con la autonomía, pero sobre todo cómo es posible en medio de Quiero aprovechar, salvar la dignidad del coordinador de la Internacional Progresista, con quien hemos hecho múltiples cosas con el Grupo de Puebla, a Pablo Monroy, que representa a Lisa Bárcena, que no pudo quedarse, que estaba previsto que nos acompañara, bienvenido al Gobierno de México, que tanto queremos, tenemos por apellido Puebla, así es que más dueño no se puede, imposible ser más dueño de este grupo que ese proceso político. Y saludar también, por supuesto, a Nikhil Dey, que es de la India, un líder social que nos presentó David Adler, que está acá, que va a llegar en un minuto más, líder trascendental, y que fue parte del éxito de la oposición a Modi en la India, pues le fue particularmente bien contra todo pronóstico, ¿no es cierto, querido David? Saludar a Gerardo Torres, que además ha sido, si te parece, presidente Zelaya, el arquitecto, además de buena parte de lo que está pasando acá, querido vicecanciller, que tiene 400 tareas, pero te voy a nombrar solo como vicecanciller, porque nos explicaba Mel que era encargado de formación política, de la cumbre, así que, querido Gerardo, gracias. Simplemente una última cosa metodológica, no habrá declaración porque no es un encuentro del Grupo Puebla, es una sesión de trabajo, para que sepan, con lo cual no hay declaración final. Y le paso la palabra, si no me equivoco, a José Luis Rodríguez Zapatero, fundador nuestro, articulador, un honor, querido presidente, te escuchamos con ansiedad. Querido Marco, muy buenas tardes desde Madrid. Lamento no estar ahí en la condición que por compromisos previos que aquí no podéis estar con nosotros, me lo impide. No obstante, si quería dejar mi testimonio, un testimonio en primer lugar de recuerdo en favor de Honduras, de recuerdo de 15 años en mis condiciones de gobierno trabajé por defender la libertad del transporte en la presidencia de Manuel Zelaya,
solidaridad con el pueblo palestino y nuestra defensa del reconocimiento de un Estado palestino. La paz es la tarea, la justicia social, erradicar el hambre, reducir las desigualdades y hacer que la distribución de la riqueza sea más justa. Pero no lo conseguiremos, ya sabemos, en este mundo global, en este capitalismo global, no lo conseguiremos si no hay una gran unidad de todas las fuerzas progresistas, una unidad como la que ha inspirado el Grupo de Puebla, que tiene ganas de ir más allá, que por supuesto ha de promover una Latinoamérica política unida para hacer esa tarea de redistribuir la riqueza, de hacer más justicia social, pero que además ha de tener la tarea, querido Marco, querido Manuel, querido Alberto, de impulsar la unidad de todos los progresistas del mundo, la unidad, la coordinación, el entendimiento, el trabajar juntos. Si esa tarea que ha hecho el Grupo de Puebla entre dos continentes la impulsa para que trascendamos a lo que significan otros continentes, otros países, otros movimientos progresistas, será la forma por la que entendamos cuál es la respuesta de la izquierda en el siglo XXI. No quiero también dejar de mostrar mi apoyo y solidaridad a todas las situaciones de persecución y de falta de los instrumentos de justicia que en algunos países vivimos, como Ecuador. No quiero dejar de reconocer la tarea de todos aquellos que hoy en Honduras y en tantos países están llevando con firmeza y dignidad ese horizonte, ese afán, esa promesa democrática que los pueblos merecen, que los pueblos ganan, que los pueblos conquistan. No olvidemos que la democracia es lucha por la democracia, que la justicia social es lucha por la justicia social. Muchos de nosotros, desde hace mucho tiempo, sabemos que como nuestros días y nuestras vidas están contados, queremos que nuestras vidas cuenten, y no hay mejor manera de contar, de que una vida cuente, si es una vida que se hace trabajando con los demás, pensando en los derechos de los demás, haciendo que la libertad se expanda, que la justicia crezca, que la dignidad de todos los seres humanos resplandezca. A las mujeres nos debemos de encomendar a sus derechos, a su dignidad, a su igualdad, porque la mayor esperanza que los últimos 50 años han aportado al mundo en favor de los grandes valores de progreso viene de la mano del feminismo y de la igualdad de género, viene de la mano de las mujeres. Ojalá este nuevo acto, este nuevo evento del Grupo de Puebla ahí en Tegucigalpa, en la querida Honduras, sirva para dar otro paso más, Marco, otra fuerza, otro empuje. Hay mucha gente en el mundo mirando al Grupo de Puebla. Hemos asumido la responsabilidad de estar juntos, de ayudarnos, de convencer, de no tener miedo a los ataques, de mantener la firmeza, la libertad, la autonomía de criterio, la independencia en nuestras decisiones. Y eso es lo que nos ha dado esa gran reputación. Queridas amigos y amigas poblanos y poblanas, desde aquí sabéis que estoy con toda mi fuerza, con todo mi empeño y con todo mi convencimiento. Espero nuevas cumbres pronto, y espero que sean aquí, espero que sean en otros países y que cosechemos esos éxitos que se merece la gente humilde, la gente que no tiene de todo, la gente que tiene derecho a vivir, a sobrevivir, a soñar una vida digna. Esa es nuestra tarea, nuestro compromiso y nuestro afán. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente Rodríguez Zapatero. Fuerte abrazo y todo el apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. Así que estamos juntos. Un abrazo grande, querido. A ti, te esperamos y te vemos. La próxima cumbre, que será cerca tuyo por lo demás. Ahí hablamos. Un abrazo a todos y a todas. Es que tengo muchas cumbres. Así es, sí. Lo sabemos. Un abrazo. Gracias. Te admiramos y te acompañamos. Queridas y queridos, saludamos también, por supuesto, había guardado para el final a Xiomara Castro, nuestra anfitriona, presidenta de este
proceso que comenzó Mel Zelaya, que continúa y profundiza la presidenta, a quien le damos las gracias. Esperamos poder recibirla quizás, aunque está muy difícil por su agenda internacional hoy. Le quiero pedir a la senadora Pizarro, que también protagoniza y acompaña un proceso transformador en Colombia con el hermano Petro, que también estuvo en la fundación en julio del 2019 del Grupo de Puebla y que no pudo estar porque tenía un problema logístico, pero querida María José, te pedimos por los mismos 5 minutos del presidente Rodríguez Zapatero ayudarnos con una reflexión. Bienvenida y que nos dé por inaugurados. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Yo creo que ya han planteado por lo menos los escenarios frente a los cuales estamos enfrentados. Un mundo que hoy pues es un mundo que quieren enmarcar en la violencia y la gente vive no solamente esa violencia cotidiana de distintas maneras, vive en medio de la indignación y sobre todo vive en medio de la incertidumbre. Y eso es lo que viven cotidianamente las gentes de nuestros países, de nuestro planeta, que no saben cómo será el mañana, cómo va a ser el mañana en términos de salud, cómo va a ser el mañana o no al trabajo, a la educación y en últimas, cómo será el planeta. Definitivamente hoy ya nadie puede negar que el cambio climático avanza, no solamente porque vamos a vivir uno de los veranos más calientes en los países del norte, sino también estas cifras que presentaban, por ejemplo, en esa migración, en esa visita a la Meca, donde más o menos 1.500 personas murieron o están muriendo por las altas temperaturas. Quiere decir que definitivamente ya es una realidad que nos está tocando a la cara. Pero además de eso vemos guerras como la de Ucrania, el genocidio de Palestina, la violencia que se ve cada vez más creciente en las ciudades, en las zonas rurales y sobre todo entre los habitantes de este planeta. Vemos mareas de seres humanos en migraciones en condiciones absolutamente infrahumanas y frente a todo este panorama nosotros tenemos dos alternativas. Frente a la guerra, frente al odio, frente a esta edad media distópica en la que quieren enmarcarnos, frente a esa austeridad moral, por ejemplo, que defiende Milei, o la cárcel y casi que estos campos de concentración que propone Bukele, frente al racismo desbordado de Vox, la expulsión de migrantes de Trump y de otros países en Europa, frente a ese miedo y ese terror, frente a ese concepto absolutamente deformado de lo que es la libertad, porque asistimos a una deformación de nuestros conceptos, de la democracia y de la destrucción de lo que durante siglos fue el mayor esfuerzo de la humanidad. Era el humanismo, era construir unas mínimas normas de entendimiento y de respeto al ser humano. Pues nosotros los progresistas estamos enfrentando los mayores retos. En términos económicos, y yo creo que tenemos que analizar muy bien, por ejemplo, lo que está sucediendo en México, que han logrado plantear en medio de todo este escenario que se vive en América Latina, un escenario y un modelo exitoso frente al neoliberalismo. Y creo que tenemos el deber de estudiar muy bien qué es lo que está sucediendo allí, que además han dado pasos trascendentales. Por ejemplo, ya no es, o sea, se entiende el relevo inclusive como una necesidad, la continuidad como una necesidad, plantear un plan a 18 años, plantearlo además muy arraigado a sus condiciones históricas y además plantean a las mujeres como protagonistas también de ese modelo. Y eso nos lleva a la reflexión que invitaba el presidente Zapatero, que no es el relevo de las mujeres sobre los hombres, que no es un cambio sencillamente digamos, sí, de un relevo, sino que son nuevas formas y nuevos lenguajes, una nueva manera, una forma distinta de hacer política en el que se pone elementos que son profundamente femeninos en el centro y que como progresistas debemos abordar, debemos adoptar, en los cuales debemos profundizar: el cuidado,
el cuidado de los otros, el cuidado del planeta, el cuidado de las instituciones, el cuidado de la libertad, el cuidado de la democracia, la equidad en el sentido más amplio, la transición energética justa. Por eso el cuidado del planeta es absolutamente fundamental, y yo creo que mujeres que han estado y están en estos momentos en el poder, que de alguna manera inauguraron también esa presencia femenina en la política, Cristina Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Dilma en Brasil, Xiomara, la compañera presidenta Xiomara Castro aquí en Honduras, y por supuesto este nuevo tiempo que inaugura Claudia Sheinbaum en México. Estas mujeres en la política nos invitan además a un nuevo relacionamiento de la política, pero también de los liderazgos, de nuevos rostros con sus gentes y con su pueblo, a interpelar desde esa profunda esencia femenina esos escenarios de horror, de terror, de miedo, de incertidumbre que nos presenta la contraparte, esa derecha, ultraderecha absolutamente radical, y podríamos enumerar algunos de ellos. Ya había dicho uno, el cuidado, pero por supuesto también está una política profundamente emotiva, no tener miedo a mostrar emociones, a abrazar al otro y a la otra. La sensibilidad creo que tiene que hacer parte de nuestro discurso y de nuestras formas cotidianas. La paz y la seguridad. ¿En dónde más te sientes seguro si no es en tu hogar? La gente puede ver que el mundo afuera de esas cuatro paredes se destruye, pero al centro de su hogar se siente seguro. Nosotros tenemos que recuperar ese sentido de seguridad para poder emplearlo en nuestras propias propuestas basadas en seguridad y por supuesto la empatía. Así que una nueva forma de hacer política implica adoptar todos estos elementos y nos lleva por supuesto a algo que hoy empieza a ser una realidad, una necesidad urgente de los movimientos progresistas, es la unidad. La unidad al interior de nuestros países entre las fuerzas progresistas, pero más allá de ellas, y yo creo que el Grupo de Puebla nos invita a ello, el reconocimiento de los unos y de los otros. Ayer en el video que veíamos había un reconocimiento a los compañeros, aquellos que habían dado las luchas en las calles y que hoy están también en las instituciones, y por supuesto un principio de coherencia. Así que la invitación es hacer una política amorosa. Si no es amorosa, definitivamente nosotros no estamos cambiando nada. Muchas gracias. Gracias, queridísima senadora, compañera María José Pizarro. Aprovecho de saludar también a Esperanza Martínez, senador de Paraguay, líder de la oposición en un cierto desierto, pero con fuerza. Y a Gloria Flores, también a quien adoramos y le damos la bienvenida. Y a Mocha, a Aida Naranjo García, a Aida Naranjo del Perú, exministra y compañera. Queridísimo Alberto Fernández, 5 minutos escuchamos tu reflexión como fundador de este grupo. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Para mí es una alegría poder participar de este encuentro. Mis años de presidente, a pesar de haber trabajado inicialmente mucho para que esto se funde, Más cerca. más allá de que haber trabajado mucho para que esto se funde, mis años de presidente me impidieron participar de muchas de las reuniones que ustedes pudieron hacer, pero tuvimos, gracias a Dios, en Marco, un impulsor permanente del trabajo de Puebla y un maravilloso coordinador de ese trabajo. Me pidió Marco un poco que dé mi mirada sobre lo que está pasando en el presente. Para empezar, hay que decir que más allá de lo que cada uno sienta, quiera o le hubiera gustado, la globalización existe, ha venido, ha llegado para quedarse, y es muy difícil pensar que esa globalización se muera. Ahora, ¿esta globalización es igual a la de los años 90? No, es muy distinta. Es una globalización donde lo que empieza a imperar son las regiones, donde las empresas dejaron de localizar sus industrias buscando mano de obra directa y empiezan a relocalizarlas para volver a dar trabajo en sus propios países. Esto se ve en Estados Unidos, se ve en México, se ve en toda Europa, es algo de lo que habla Mariana Mazzucato mucho. En la última reunión, en la última cumbre iberoamericana, le recriminé a Europa que, bueno, finalmente habrá descubierto Europa que la mano de obra barata le salió carísima, porque lo que menos pensaron es que buscando mano de obra barata en Vietnam, en Singapur o en China, iban a terminar construyendo verdaderas fortalezas económicas, como son cualquiera de los 3 países que acabo de nombrar.
y fundamentalmente China. Y ahí me detengo un segundo. Geopolíticamente estamos viviendo un proceso de transformación que tal vez no lo llegamos a alcanzar a meritar en su verdadera dimensión. Estamos viviendo el ocaso del imperialismo americano. Lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Empezó con la retirada de Afganistán, esa retirada tremenda, con esas imágenes vergonzosas de gente colgando de los aviones tratando de irse. Siguió con la guerra rusa-ucraniana que ha llevado a que Europa y Estados Unidos pongan millones y millones de dólares para sostener una pandemia. No se puede entender. Allí Rusia tiene su parte de responsabilidad porque después de la pandemia no había derecho a iniciar un conflicto bélico como ese. Y sigue ahora con el conflicto que se ha desatado en Israel, con los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza, donde han muerto miles de civiles, niños, inocentes, y donde el mundo civilizado empieza a reaccionar con esa metodología. El mundo está cambiando. Ahí aparece un nuevo elemento geopolítico que son los BRICS, que objetivamente hoy representan mucho más que el G7, representan al 44% de la humanidad y 37 puntos del PBI. Y está anunciando algo que parecía imposible de creer hace un tiempo, que es la posibilidad de que deje de venderse la energía en dólares. Aquel acuerdo de Nixon, que Nixon firmó con Arabia Saudita acaba de denunciarlo y en los próximos 3 años anuncian que toda la energía se va a comercializar con las monedas locales. Es el fin del petrodólar. ¿Ustedes piensan que esto no tiene efectos? ¿Ustedes piensan que el hecho de que China tenga el 25% de los títulos públicos americanos no tiene efectos en la economía global? Claro que lo tiene. El mundo está cambiando. Y ahí yo les dije, la globalización está cambiando, pero está cambiando también fortaleciendo regiones. Y ahí nosotros, como América Latina, tenemos una gran debilidad, porque no logramos unificar a la región. Nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo. Debo ser muy breve, pero tengo que decir que, objetivamente, uno tiene que pensar que después de la pandemia la gente ha quedado muy afectada psicológicamente. Es un tema de lo que nunca se habla en las reuniones políticas, pero que merecería ser tratada. La gente sintió en la pandemia que el mundo es muy desigual, que el destrato a los sectores más postergados es enorme, que 11 fortunas concentran el 40% del Producto Bruto Global y que eso no nos lo merecemos. Que cuando necesitamos vacunas, el mundo central se quedó con el 90% de las vacunas y el 10% de las vacunas tuvimos que distribuirlos en toda la periferia mundial, entre ellos nosotros. Todo eso llevó a la gente a pensar que este sistema es injusto, y en eso la gente tiene razón. Y la derecha fue mucho más eficiente que nosotros en encontrarle una propuesta de salida. Y por eso le ha ido y le va como le va. Les ha hecho creer que el verdadero antisistema es la derecha. Pero en verdad la derecha no es más que la reinstauración del peor sistema, que es el sistema que distribuye entre pocos lo mucho y posterga a los muchos a la nada. Y ese es el verdadero desafío que tenemos como progresistas. Ese es el verdadero desafío que tenemos. Y lo que tenemos que entender hoy más que nunca, que debemos poner en valor los valores del progresismo, todos los que enumeró José Luis Rodríguez Zapatero con tanta claridad. Tenemos que ponerlo en valor más que nunca porque algunos compañeros piensan que el método es parecerse a la derecha para volver a recuperar espacio. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. No tenemos nada que ver con favorecer a los ricos en perjuicio de los pobres. No tenemos nada que ver con desatender a los pobres. No tenemos nada que ver con abandonar el Estado. Creemos en un Estado presente, creemos en un Estado que genera equilibrio. Y no debemos resignarnos a eso. Nosotros no creemos que la delincuencia se combate a palazos. La violencia, la delincuencia se combate con desarrollo social. Y eso demanda más tiempo, claro que demanda más tiempo. Pero es el deber que tenemos. En verdad, en 5 minutos es lo máximo que pude hacer. Muchas gracias por todo. Perfecto, gracias, presidente Fernández. Muchísimas gracias por la reflexión. Y antes de darnos por inaugurados con el presidente Zelaya, le pido a Baltasar Garzón, que además de ser un gran jurista, de haber encabezado tantas causas y batallas en nuestra región, acaba de acompañar también un enorme triunfo por la libertad de expresión, el acceso a información, la liberación de Julian Assange
Y saludamos al querido Baltasar Garzón, fundador también de este grupo. Baltasar, te oímos somos muy avaros hoy día, por 5 minutos, queridísimo. Te escuchamos. A la orden, queridísimo Baltasar. Ay, sí. Hola, ¿qué tal? A la orden. Prende la cámara si puedes. ¿Qué tal? ¿Se oye bien? Te escuchamos perfecto, pero no te vemos y tenemos hambre de verte. ¿Se me oye bien? Te escuchamos perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Estás con mala señal, queridizo. yo tengo la cámara bien, pero no sé. Bueno, Sí. Estás con poca señal, ¿no? Ahí sí, ahí te vemos. Ahí te vimos, me te da vemos. ok la cámara, pero yo sí os veo. Tienes poca señal, quizás apagas la cámara y te Bueno, escuchamos, como quieras. No sé si se me escucha, pero muy buenos días. Se escucha bien, adelante. Voy a ver. Sí. ¿Ahora se oye? Sí, te escuchamos, adelante. Sí, se entrecorta. A ver si lo hacemos bien. ¿Ahora se me escucha bien? Sí, te escuchamos. Si quieres, intentamos unos minutos de nuevo. La señal es bastante mala, pero voy a ver si puedo corregirla. Estás en el tercer mundo, dice momentito. Ricardo Piño. Ya, buen mozo, si quieres intentamos en unos minutos más, querido, por teléfono, que nos llames. Yo le propongo a Nicolás que le expliquemos por WhatsApp